Obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You're very scared or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose. No, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. Si escuchabas esta cinta, quería decir que te encontrabas dentro de una sala de torturas a punto de vivir los momentos más agónicos de tu existencia. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo de nuevo una semana más. Espero que te encuentres de lo mejor y listo para escuchar la historia de hoy, que te adelanto será bastante fuerte. Así que tal vez prefieras encontrar otro momento para reproducirla o mejor escuchar algo diferente. Si te gusta mi trabajo, por favor apóyame calificando el podcast con 5 estrellas y siguiéndome en mis perfiles de Instagram y TikTok. Es totalmente gratis y te tomará menos de 1 minuto. Te recuerdo también que puedes encontrar este programa en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple Podcast, Amazon Music, Podtail y Castbox. El 19 de marzo de 1999, por las calles de un pueblo de Nuevo México llamado Elephant Butte, corría una joven de 22 años. No se trataba de una deportista en lo absoluto, y eso se sabía de inmediato por su apariencia. La mujer iba completamente desnuda, sin más que un collar de púas en el cuello, cubierta de sangre. Llorando y jadeando, presentaba varias laceraciones serias en el cuerpo. Tenía los pies gravemente heridos debido al camino desértico y empedrado que recorría. Estaba huyendo, buscando desesperadamente por ayuda, pero la calle estaba completamente desierta. En dirección opuesta pasaron un motociclista y un automóvil. Trató de llamar su atención, pero los conductores, en cuanto la vieron, aceleraron, esquivándola y alejándose a toda velocidad. La chica sabía que iban tras ella. Si no encontraba auxilio pronto, la atraparían y la devolverían a aquella cámara del tormento, de donde seguramente no podría volver a escapar. Por suerte, a lo lejos divisó una casa rodante cuya puerta se encontraba abierta. Sin pensarlo 2 veces y usando sus últimas fuerzas, corrió tan rápido como pudo hacia allá. Entró de manera súbita, alterando a la pareja mayor que se encontraba dentro. La mujer le suplicó por ayuda. Le dieron una manta para cubrirse. Posteriormente llamaron a la policía. La mujer relataría que acababa de escapar de la guarida de un demente, donde había pasado los últimos 3 días sufriendo todo tipo de vejaciones. Casi 60 años atrás, el 6 de noviembre de 1939, nacía David Parker Ray, en un lugar llamado Belém, también en Nuevo México. Hijo de Cecil Leland Ray y Nettie Opal Parker. Debido a su terrible posición económica, los 3, junto con su hermana menor, Peggy, vivían con sus abuelos maternos, Russell y Dolly Parker, una anciana pero cruel pareja, dueños de un pequeño rancho. Muchos están de acuerdo en que la palabra miserable describe a la perfección las condiciones en las que David creció, víctima de maltratos incluso desde antes de nacer. Se sabe que su madre abusaba del alcohol y otras drogas durante el embarazo. Su padre también era un bebedor empedernido, el cual se desaparecía por largos periodos y volvía solo cuando necesitaba dinero. David fue un niño ignorado y rechazado desde el principio. Además, tanto sus padres como sus abuelos ejercían una autoridad abusiva sobre él y su hermana menor, siendo agredidos de múltiples formas a la menor provocación. Los gritos, golpes, pero sobre todo las humillaciones eran algo totalmente común en aquella casa. Los padres no expresaban amor a los hijos, sino más bien les transmitían miedo y angustia. No ayudaba en lo absoluto el abuso de sustancias de ambas partes. Su madre estaba constantemente bajo la influencia de sustancias, llegando a caer en la prostitución, y su padre simplemente no estaba. Las historias difieren dependiendo de la fuente donde investigues. Algunos dicen que tras el abandono absoluto de su padre, la madre los envió a él y a su hermana con los abuelos paternos, debido a su incapacidad para mantenerlos.
Otros textos sugieren que fue la madre quien los abandonó, dejándolos con un padre despechado, alcohólico y sumamente violento. Otros dicen que cuando David tenía 10 años, huyó junto con su hermana con dichos abuelos. De cualquier manera, terminaron viviendo con ellos. Su abuela sería la única mujer que lo trató bien durante su infancia, a pesar de recibir constantes agresiones físicas de su marido. El abuelo paterno, por otro lado, era un hombre amargado y enfermizamente estricto. Aún así, debido a la edad, digamos que no podían prestarle demasiada atención a los niños. Entonces, tanto David como Peggy encontraron un poco de calma en aquella casa. Desgraciadamente, esto no duraría. La abuela falleció muy poco después de que se mudaran, quedando ahora a completa merced del abuelo. Los constantes castigos y golpizas que recibían de este sujeto, según relataría David, podían extenderse por horas y afectaron su vida en todos los aspectos. Su mera presencia le aterraba, y cuando se metía en problemas y veía al hombre acercarse para reprenderlo, lo invadía un miedo paralizante. Por lo general, cuando los niños son violentados en casa, encuentran refugio en la escuela, un espacio de escape y libertad. Pero no era el caso de David. Su vida familiar hizo de él un chico retraído y temeroso. No se le permitía hablar en casa, por lo que se le dificultaba mucho expresarse. Las presencias adultas en su hogar no hacían más que atemorizarlo e intimidarlo. Además, ni a él ni a Peggy se les daba permiso para salir a jugar con otros niños, entonces no tenían casi ningún tipo de habilidad social. Cada que veía a otros niños convivir o familias tratarse de manera cariñosa, no podía evitar sentir una mezcla de confusión y odio. Para él, una familia no era sinónimo de amor, sino de sufrimiento. Poco a poco se fue haciendo más retraído y reservado. David comenzó a tener comportamientos antisociales desde una edad muy temprana. Para los 11 años ya bebía y fumaba frecuentemente, hábitos que llevaba a cabo a escondidas y en solitario. Fue también aquí que tuvo contacto con la pornografía, a la cual también se hizo adicto. Con el tiempo, sin embargo, el estilo convencional dejó de satisfacerle. Cuando tenía alrededor de 14 años, descubrió el sadomasoquismo, género que terminaría fascinándole, haciendo que se obsesionara con prácticas cada vez más y más violentas. En algunos artículos se dice que era su padre quien en su infancia le llevó a David las revistas pornográficas a las que acabaría siendo tan apegado. Un día, por accidente, su hermana vio sus fotografías y dibujos sadomasoquistas. Esto hizo que ambos se distanciaran. No se ha podido confirmar, pero de acuerdo con declaraciones futuras del mismo David, sería alrededor de esta edad que comenzara sus primeros ataques sexuales a mujeres. Pero llegaremos a eso en un momento. A pesar de que era un pésimo estudiante, logró graduarse del Instituto de Secundaria de Valley, en Albuquerque, en el año de 1957. David no era brillante en matemáticas o historia, pero tenía un gran ingenio para las cosas mecánicas, así como la fabricación y manipulación de diferentes herramientas. Cuando terminó sus estudios, se enlistó en el ejército. Aunque nunca estuvo en combate, se especializó en mecánica aeronáutica, lo que le permitiría emplearse en el futuro. Casi al mismo tiempo, se casó con una mujer cuyo nombre no pude encontrar, pero eran casi vecinos. Su matrimonio duraría muy poco. La razón, los fetiches sexuales de David. Fuera de casa, ambos parecían una pareja normal y casi convencional, pero dentro, en la intimidad, David se transformaba en una auténtica bestia. Y a ver, lo que las parejas acuerden hacer en un ambiente consensuado y seguro es asunto de cada quien, pero el problema es que la esposa nunca consintió ser tratada así. David encontraba placer sexual únicamente en la dominación y la violencia, haciéndole daño a la mujer en múltiples ocasiones, mientras ésta le imploraba que se detuviera, lo que seguramente incrementaba su excitación. Por si fuera poco, se sabría que el tipo le dijo a la esposa que había cometido su primer asesinato cerca de 1957. Le contó que ató a una mujer a un árbol donde la torturó hasta la muerte. El divorcio se tramitó en 1961 y apenas unos meses después, David volvió a casarse,
y se divorció exactamente por la misma razón. En 1965 se casó por tercera vez. A pesar de que el matrimonio también terminó por los abusos, en esta ocasión tuvieron una hija, Glenda. Luego de esta última separación, David se muda a un pueblo cercano llamado Elephant Butte, una ciudad muy pequeña, famosa por la inmensa cantidad de drogadicción y prostitución que albergaba. Aquí encuentra un buen lugar para establecerse. Ya no intentará conseguir una esposa que se someta por completo a su enferma voluntad. Esta vez dará rienda suelta a sus deseos. Se instaló en una casa y adquirió una caja de tráiler, a la que le invirtió alrededor de $100,000 para crear su sala de juegos. Pero no es lo que piensas. A este aterrador sitio le llamó The Toy Box, la caja de juguetes. David instaló paneles aisladores de sonido, de manera que nada de lo que ocurría podía ser escuchado en el exterior. Puso todo un sistema de poleas y cadenas de los que suspendía a sus víctimas. Los muros, mesas, repisas, todo estaba plagado con dildos de tamaños grotescos, esposas, cadenas, pinzas, varios modelos de látigos y correas, gag balls o bolas de mordaza, utensilios médicos como bisturís, etc. También David tenía una silla de ginecólogo, adaptada con varias correas que inmovilizaban a la víctima. También tenía un generador casero que utilizaba para electrocutarlas. Su modus operandi era simple. Buscaba prostitutas o mujeres adictas y vulnerables para ofrecerles dinero o drogas. Una vez las tenía donde quería, las sometía para llevarlas a su caja de juguetes. Casi siempre, la víctima quedaba inconsciente durante el secuestro, debido a golpes o consumo de sustancias. Aprovechando esto, David las encadenaba y esperaba a que despertaran. Cuando esto ocurría, reproducía la cinta que te mostré al principio, la cual grabó el 23 de julio de 1993. En ella les explicaba la razón por la que estaban ahí, para ser esclavas sexuales. Durante el tiempo que estuvieran cautivas, iban a ser abusadas de todas las maneras posibles. David les aconsejaba ser inteligentes y obedecer, mostrar respeto y ser supervivientes. Lo que seguía eran días, semanas o meses de horribles torturas de todo tipo, en los que este demente desafiaba los límites de la depravación y el tormento tanto físico como psicológico. Le gustaba hacerle creer a sus víctimas que serían liberadas. Les prometía esto para que se comportaran más dóciles y estuvieran más dispuestas a complacer sus horribles deseos, para después deleitarse con sus reacciones cuando descubrían que las había engañado, y contrario a su promesa, recibían más violencia. Según registros, desde finales de los 60, David capturaba de 4 a 5 mujeres al año, y a cada una la mantenía de 2 a 3 meses. Aquellas que decidía dejar con vida eran suministradas con fuertes dosis de drogas, una combinación de pentatol sódico y fenobarbital, para después ser abandonadas en carreteras solitarias, heridas y desorientadas. Desgraciadamente, aquellas que acudían a la policía eran ignoradas. A nadie le importaba la vida de una sexoservidora drogadicta. Esta indiferencia fue crucial para que David pudiera continuar con sus crímenes. La apariencia de David era de un hombre maduro, alto, de piel blanca y ojos claros. Llevaba un abundante bigote y lentes de sol casi siempre. Como suele ocurrir, no imaginarías que fuera un sádico demente solo con verlo. Durante este periodo comienza una relación romántica con Cindy Hendy, quien tras descubrir las prácticas de su pareja, lejos de alarmarse, decidió unirse a la diversión. Trabajaban ahora como un equipo de pervertidos enfermos, atrayendo mujeres con distintas artimañas para llevarlas a su cámara del horror. Se les informaba a las víctimas que también estarían al servicio sexual de Hendy, quien tenía casi tanta autoridad como David sobre ellas. Otra de sus cómplices, se sabría, era su hija, Glenda, quien se encargaba de vigilar a las mujeres cautivas, alimentarlas y asearlas. Pasaron así los años hasta que en marzo de 1999, la pareja, aunque sin saberlo, daría su último golpe. Cynthia B. Jaramillo era una chica de 22 años que había tenido una vida complicada,
llena de abusos y agresiones. Desde los 13 años comenzó a vender sustancias ilícitas en las calles, pero pronto esto no fue suficiente para sobrevivir y cayó en la prostitución. Aquella noche, Cynthia se encontraba, como de costumbre, trabajando en un estacionamiento semiabandonado de Albuquerque. Tanto ella como sus compañeras tenían una buena comunicación con la policía de la zona y se protegían mutuamente. Sin embargo, relata la mujer años después de esto, no sabe qué le pasó aquella vez, porque rompió todas sus reglas de seguridad, aquellas que experiencias terribles le habían ayudado a formar. La primera de estas reglas era no acercarse a los RV, o vehículos recreativos, también conocidos como casas rodantes o campers. Aceptó la oferta de aquel hombre, de piel y cabello claros, mirada seria y un tupido bigote, típico de la estética masculina de aquellas partes del sur de Estados Unidos. El sujeto la conduce a la parte trasera del vehículo y ahí saca una placa policial falsa, junto con unas esposas. Mientras la sometía, Cynthia pensó: esto no está bien, este tipo no es policía. En ese momento, Cynthia se aproxima a la puerta para intentar escapar, pero una mujer salió de detrás de una cortina y la electrocutó con un cattle prod, una especie de taser para ganado. Se trataba, como ya sabemos, de Cindy Hendy. Entre los dos atacantes la esposaron a un gabinete y arrancaron el motor. Cynthia no sería una víctima fácil. Mientras el par de dementes conducía en la parte delantera, ella se las ingenió para desatornillar las manijas del gabinete y pensó: en cuanto disminuya la velocidad, me levanto y voy directo a la puerta. Esto no funcionó, ya que Hendy se dio cuenta y se dirigió hacia ella con un arma en la mano. Luego de eso, relata la mujer, todo se puso oscuro. Cuando despertó, escuchó la grabación que David reproducía a sus víctimas. Su destino estaba escrito, ¿o no? Según relata en una entrevista, durante los siguientes 3 días sería torturada en varias ocasiones en aquella silla de ginecología, con electroshocks, pinzas y un sinfín de objetos. Cynthia era una mujer fuerte. Su instinto de supervivencia se activó. Se propuso salir de ahí con vida. Entre más dolor mostraba, entre más me lastimaba, más se excitaba. De manera disimulada, la desdichada mujer escuchaba las conversaciones de la enferma pareja, que en varias ocasiones la torturaron juntos. Era trasladada del tráiler al sótano de la casa, encadenada, y memorizó todo lo que pudo del camino, incluyendo varias reglas repartidas en los muros. Una de ellas decía: no confíes en una cautiva encadenada. Estudiando el alrededor, conservando la cordura y sobre todo soportando el sufrimiento, Cynthia pudo encontrar su momento para escapar. Un día, mientras ella estaba encadenada en la casa, bajo la supervisión de Cindy, y David parecía estar fuera, Hendy recibe una llamada de negocios que la exaltó. Presa de la emoción, cometió 2 errores: dejar a Cynthia sola y olvidar las llaves del candado muy cerca de ella. La prisionera logró recoger las llaves que se encontraban en una mesita para café. Con manos temblorosas, introdujo la primera. Funcionó. Cuando introdujo la segunda, Hendy entró en la habitación. El candado se soltó y sin perder un segundo, Cynthia se lanzó sobre el teléfono. Hendy tomó una lámpara y la golpeó en la cabeza. Pero para entonces, la chica ya había digitado el 911 y el tono de llamada sonaba. La secuestradora y la cautiva comenzaron entonces una pelea. Relata Cynthia que recogió un picahielo y apuñaló a Hendy en el cuello. Esto la debilitó lo suficiente para que la soltara y pudiera salir corriendo. A cierta distancia de ahí, en una casa tráiler, una mujer mayor se encontraba lavando los trastes, cuando de repente entra una mujer desnuda, llena de sangre, con un collar de perro en el cuello. Ella estaba en calma, bastante calmada, relata Cynthia en una entrevista. Su esposo entonces salió de una habitación y dijo: escuché un ruido. Se quedó paralizado en la puerta ante tal visión. La mujer le dijo al esposo que le trajera una manta. El hombre obedeció y ambos confortaron a Cynthia mientras llamaban a la policía. No dejaré que te atrape, le dijo aquel hombre mientras la cubría. No pasó mucho antes de que Parker y Hendy fueran arrestados. La policía se alertó por aquella llamada que Cynthia logró hacer. La pareja fue detenida en su vehículo.
rondaban por la ciudad en busca de su prisionera prófuga. Cuando los agentes entraron al tráiler de David, se encontraron con el horror. El hombre no solo atormentaba a las mujeres, también tenía cámaras instaladas en ángulos específicos, apuntando a los genitales de las víctimas. David había escrito una especie de manual en el que compendiaba los conocimientos en dominación que la experiencia le había otorgado. Procedimientos psicológicos y físicos, manejo inicial de una cautiva, era el título. Aquí detallaba cómo se debía tratar a las víctimas, la manera en la que se debe hablarles y hacerles obedecer. Han de estar encadenadas y con la vista bloqueada al principio, con una cadena en el cuello que debe quedarse ahí para siempre. Las cifras son confusas. David Parker aseguró haberle quitado la vida a entre 40 y 60 mujeres. Nunca pudo ser condenado por esto, porque los cuerpos jamás fueron hallados. Su cómplice, Cindy Hendy, fue condenada a 36 años de prisión, de los que sirvió casi 20, siendo liberada en el 2019. En cuanto a su hija, Glenda, que también fue condenada, se sabría que en un principio ella había denunciado a su padre por estos crímenes, pero sus declaraciones fueron desestimadas por supuesta falta de pruebas. En cuanto a David, fue condenado a 223 años por el secuestro y tortura de Cynthia y otra mujer llamada Angélica Montano, una de las víctimas que había denunciado y fue ignorada. Ella era vecina de la pareja. Un día fue a pedirle a Cindy Hendy un poco de mezcla para pastel, y cuando entró para recogerla, fue raptada. Luego de días de tormento, Angélica los convenció de liberarla en la carretera, donde la recogió un oficial fuera de servicio, quien tras escuchar su historia decidió no creerle y dejarla en una estación de autobús. David murió en el año 2002, con 62 años, de un ataque al corazón. En el 2004 se estrenó la primera entrega de la saga de Saw, y según rumores, el caso de David Parker Ray serviría como inspiración para el personaje de Jigsaw. A David se le diagnosticó desorden de personalidad antisocial, una condición que se caracteriza por una extrema falta de empatía por otros y una ausencia casi total de cualquier sentimiento. Según un artículo llamado The Dark and Dangerous Toy Box, la triste vida que tuvo fue el detonante para que se convirtiera en el monstruo que terminó siendo. No es posible asegurar, sin embargo, que de no haber sido así, David no hubiera cometido todas aquellas fechorías. De acuerdo con la psiquiatría, este tipo de desórdenes se heredan y germinan de múltiples formas. Una vez más, pareciera que la vida tiene un sentido del humor enfermo y retorcido, en el que las peores circunstancias se mezclan, y como siempre, los inocentes pagan el precio. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, califícame con 5 estrellas y suscríbete a mi canal de YouTube. Eso ayuda mucho al crecimiento de este proyecto. Llevamos ya más de una semana figurando en los charts de lo más escuchado en ficción de Spotify. Muchas gracias. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.